Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a seguir dando claves para poder lanzar una mirada diferente a un mapa y que nos ayude a relacionar las cosas que van pasando por el mundo, ¿no? Con nuestro trabajo como inversores. Perfecto. Por si alguien ha caído en este episodio de Valor con B por primera vez, decirle que el episodio de hoy es el tercero que dedicamos a la geopolítica para inversores. En el anterior empezamos a explicar las claves necesarias para echar una mirada más completa a un mapa mundi y hace dos nos centramos en los fundamentos de la geopolítica para inversores. Eso es. Entonces, recapitulando lo que dijimos en el episodio anterior, primero nos centramos en las diferentes partes que tiene el mundo, diferenciando entre los núcleos de población y poder, los vacíos o barreras que los separan y las zonas de fricción en los que el poder de las potencias se encuentra y choca, muchas veces, por desgracia, de forma violenta. Después dibujamos una línea imaginaria que une alrededor del mundo los grandes núcleos de población, a la que llamamos el cinturón dorado, porque por ella pues, se mueve la mayor parte de la riqueza del mundo. Dijimos que en ese cinturón dorado están las principales líneas de transporte de mercancías y personas, de información y de energía. Ya vimos en el episodio anterior todo lo relacionado con el transporte de mercancías, poniendo el foco en las rutas marítimas, estrechos, canales y puertos, así que hoy pues vamos a continuar ahí donde lo dejamos y vamos a empezar por el transporte de personas. Muy bien, perfecto. Y para ello vamos a poner nuestros ojos en el cielo, porque si las mercancías se mueven por mar, pues los pasajeros nos movemos por aire, nos movemos en avión. Así que inevitablemente tenemos que hablar de aeropuertos, igual que en el episodio anterior hablamos de puertos. Y antes de meternos en harina, una pequeña nota introductoria como inversores. Tengan ustedes en cuenta que las claves que vamos a dar ahora aplican a muchísimas compañías cotizadas. Muchas compañías relacionadas con los propios aviones, como Rolls-Royce, que ha sido una de las inversiones más rentables de la historia de Bestinver, las operaciones que hemos hecho en los últimos años, y también en el sector de los aeropuertos. En España, AENA. Sí, pero es que hay muchos más. Te voy a poner ejemplos. También cotiza el operador de los aeropuertos de París, del de Zúrich, del de Atenas. En México hay varios. En Asia hay muchísimos. Más pequeñitos tenemos el aeropuerto de Bolonia, el de la Toscana. O sea, aquí hay muchísimo material para investigar como inversores. Pero antes de ir a los aeropuertos en sí, creo que es necesario dar una serie de referencias que nos van a entender, nos van a ayudar a entender estas localizaciones. Primera gran referencia. La Tierra tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros. Perfecto. Y un avión comercial de tamaño medio, un A330, puede recorrer unos 10.000 kilómetros por trayecto, ¿no? Esa es su autonomía. Esas dos grandes referencias en la cabeza. Y ahora vamos a pensar en los núcleos que contaste, Marta, en el episodio anterior. Tenemos un núcleo, que es el euromediterráneo, pongamos una ciudad como Madrid, y al otro lado del mundo tenemos el núcleo indopacífico, pongamos como referencia una ciudad como Pekín. Bueno, pues entre Madrid y Pekín hay unos 9.200 kilómetros. Luego, entre el núcleo indopacífico, pongamos una Nueva Delhi, hasta el norteamericano, en Los Ángeles, hay unos 12.900 kilómetros. Y después, para dar la vuelta al mundo en avión, pues desde el núcleo norteamericano en Dallas, un aeropuerto importantísimo, pues llegamos otra vez hasta el euromediterráneo, pongamos en Zúrich, pues ahí hay unos 8.500 kilómetros. Ya vemos cómo hemos dividido la Tierra en diferentes secciones y lo estamos relacionando con la autonomía de los aviones. Y luego un último dato, que
la Tierra rota en dirección oeste-este, ¿no? Y debido a los vientos en altura, los vuelos hacia el este pues, son algo más cortos, consumen algo menos de combustible, y por eso los vuelos hacia el oeste pues, son algo más largos y consumen un poco más de combustible. Entonces, con estas referencias, claro, es evidente que es necesario que haya un nodo entre el Euromediterráneo y el Pacífico. ¿Y cuál es ese nodo? Pues ese nodo es Dubái. Y también es necesario otro que entre el Indo-Pacífico y el norteamericano. ¿Y cuál es ese nodo? Pues ese nodo es Hawái, que está en medio del Pacífico y sirve para unir esos dos núcleos, ¿no? Evidentemente es mucho más importante el de Dubái porque sirve para unir 4 de los 5 grandes núcleos que hay en el mundo, ¿no? Con estas referencias, ¿cuáles son los principales aeropuertos del mundo? Pues los 10 primeros, que también nos lo tenemos que tener apuntado en la cabeza, son Atlanta, Dubái, Dallas, Tokio, Londres, Denver, Estambul, Chicago, Nueva Delhi y Shanghái. El de Hawái, aunque es un punto estratégico, tiene un tráfico de algo menos de la mitad que el de Shanghái, ¿vale? Para que nos hagamos todos una idea. Otra vez esos aeropuertos recorren prácticamente el cinturón dorado. Supongo que me dirás que no es casualidad, ¿no? Es que no es casualidad, Marta. Claro que no es casualidad. Es que tiene toda la lógica que pasen por el cinturón dorado porque, recuerden, que esta es la banda que une los principales núcleos de población y riqueza del mundo. Así que es totalmente esperable que entre esos puntos haya mucho trasiego de personas, ¿no? Es, por así decirlo, es otra pieza dentro de este rompecabezas geopolítico que vuelve a encajar con el resto. Y ahora, claro, también hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Hay un desarrollo tecnológico pendiente que podría alterar este mapa, que es que si los aviones empiezan a ser capaces de sobrevolar el Polo Norte, se podría usar esa ruta para ir desde el núcleo norteamericano y europeo hacia el Indo-Pacífico, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa ruta la controlaría Rusia. Igual que si se abre el mar por el deshielo. Así que, como inversores, un ojo puesto aquí, porque podría suponer un ahorro de miles de kilómetros en el trasiego de personas y mercancías y entre 3 de los principales puntos de poder de la humanidad. Pues no sé si podemos aquí ya dar por terminada esta parte dedicada al transporte de personas. Bueno, es muy sencillita con simplemente con los principales aeropuertos y unas breves referencias geográficas, pero sí podemos dar por terminado. Perfecto, pues vamos a hablar del transporte de información. Si te parece que lo mencionamos, que lo íbamos a hacer. Sí, perfecto. Entonces nada, pues comentar que al final la información, que es la materia prima más importante de este siglo y que a pesar de ser un bien intangible, su movimiento alrededor del mundo necesita infraestructuras físicas muy condicionadas por la geografía, también por la tecnología y por último por la política, ¿no? Que mucha gente piensa que basta con lanzar un satélite al espacio para que la geografía deje de ser importante en este tipo de cuestiones, ¿no? Nada más lejos. Nada más lejos. Aunque, bueno, sea porque el lanzamiento de cohetes es más eficiente cuanto más cercano esté a la línea del Ecuador, ahí es más fácil escapar de la gravedad terrestre y por eso los europeos lanzamos cohetes desde la Guayana Francesa. Tener el control de estas zonas de lanzamiento te da poder político, ¿no? Pero es que hay más detalles que debemos tener en cuenta y vamos a centrarnos en el transporte de información por satélite y después por cable, si te parece. Venga, perfecto. No sé si quieres comentar antes algún libro sobre este tema antes de empezar a desarrollarlo, que nos pueda ayudar. Vale, bueno, ten en cuenta que es un tema muy técnico, entonces hay muchísima bibliografía que quizás se va un poco de las cuestiones más relacionadas con la geopolítica para inversores, pero sí, si tuviera que elegir un libro así, pues, no sé, asequible, ¿vale? Para que sobre todo para los que no nos dedicamos a esto, a las telecomunicaciones, y además creo que está escrito para
para todos los públicos, diría el de Tim Marshall, que se llama The Future of Geography. Sí, este es divertidísimo, ¿verdad? Sí, lo único que solo está en inglés, Ya. pero bueno. Sí, eso es una pena. Hay otro de este tío, de Tim Marshall, que está en español y que se llama Prisioneros de la Geografía, y que además acaban de sacar una edición actualizada 10 años después de la primera, y bueno, este es un tipo que escribe súper divertido, ¿no? O sea, me parece una muy buena recomendación. Me alegro que te haya gustado. Entonces, nada, pues vamos a hablar de satélites. Seguro que a mucha gente le sorprende lo que voy a decir, pero las leyes que regulan la rotación de la Tierra, el poder gravitatorio, la navegación en el espacio, son tan permanentes o fijas como la geografía en la Tierra. Por eso podemos aplicar una lógica equivalente a la de la geografía terrestre. Lo primero que debemos de tener en cuenta es la altura a la que vamos a elevar nuestro análisis. Y la realidad es que con la tecnología actual, la geopolítica del espacio va desde los 100 hasta los 40.000 kilómetros hacia arriba. El principal medio para aprovechar el espacio exterior es un satélite, es decir, un cuerpo celeste creado con fines de comunicación, navegación, imagen o estudio científico. Si nos centramos en las comunicaciones, los satélites forman una red de repetidores especiales de señal que sirven para superar la curvatura de la Tierra a partir de un mínimo teórico de 3 satélites. No vamos a entrar en aspectos técnicos de los satélites, pero simplemente decir que la distancia respecto a la Tierra sí es muy importante, porque determina al final el tiempo que necesitan para dar la vuelta completa. Entonces, a 2.000 kilómetros tardan 2 horas, son los de Elon. A 20.000, 23.000 kilómetros unas 12 horas y a 35.700 kilómetros 24 horas, ¿vale? Esos estarían fijos. Esa altura, por tanto, marca un punto de control geopolítico del espacio, pues como si fuese un canal, como si fuese un estrecho en la geopolítica marina. Entendido, pero hay más puntos también estratégicos. Sí, y son muy importantes. Los puntos de Lagrange. La idea es que son puntos intermedios en los que la gravedad de la Tierra y la del Sol tienen la misma fuerza. Así que un satélite podría quedar ahí anclado para siempre y sin consumir energía. Y son críticos, además, porque hay solo 5. Y entonces, ¿qué pasa? Que solo hay satélites en los 2 más cercanos. El resto son, digamos, teóricos, ¿vale? A día de hoy. Pero ya podemos intuir cuáles son los próximos estrechos y canales que las potencias van a tratar de controlar en el futuro. Y bueno, por último, también importante que mencionemos, tenemos a los cinturones de Van Allen, que son zonas donde el campo magnético terrestre atrapa partículas energéticas. Lo que hace es ir creando regiones de radiación intensa que condicionan la ingeniería espacial y la seguridad de satélites y astronautas. Vamos, que cuando miramos hacia el cielo tenemos que entender que hay zonas del espacio que no está igual, ¿no? Que hay zonas del espacio donde tener un satélite es mejor que otras. Por lo que he podido leer, sí. Entonces, ten en cuenta que la radiación estropea la electrónica, acorta su vida útil, obliga, por lo tanto, a diseñar con materiales más caros y también más pesados. Esto se debe a que las partículas que atraen los cinturones de Van Allen atraviesan el silicio de los chips que contiene el satélite y estropea su funcionamiento. Bueno, por cierto, una curiosidad, cuanto más alto esté el satélite, peor para su vida útil. El desgaste es máximo en satélites de televisión o comunicaciones, que son los que están más altos. Estos satélites o se fabrican de alta calidad, que son carísimos, o duran poco. Entonces, después tenemos los que están en órbita media, ¿vale? Que serían, por ejemplo, los de los GPS. Estos también están expuestos a mucha radiación y por eso son bastante caros. Y luego tendríamos también los de órbita baja, que es entre 400 y 800 kilómetros, que son los que tienen una vida más larga y más barata. Lo curioso es que entre estos están los de Starlink, de Elon Musk, y por eso se les puede ver a simple vista.
Como veremos, las distancias tienen un interés de cara a la geopolítica del espacio y como demuestra la importancia que tuvo Starlink en la guerra de Ucrania, todo esto también tiene un gran interés en la geopolítica de la Tierra. No hay duda. Lo que pasa es que la cantidad de información que actualmente que se mueve por satélites es muy baja, ¿no? Sí, te diría que un 1%. El 99% restante es por cable. Y te voy a decir una cosa, en Internet es muy fácil encontrar mapas del mundo que muestran la red de cables, pero bueno, no, yo creo que no te hace falta tenerlo, ni a ti ni a ninguno de nuestros oyentes, porque sabes cuál es, ¿no? La mayor cantidad de cables siguen exactamente el mismo camino que el cinturón dorado. Que ya no hay sorpresas y hemos escuchado con atención todo lo que hemos dicho en estos episodios. De hecho, tiene todo el sentido, ¿no? Porque esos cables lo que hacen posible la conectividad entre regiones y sobre todo la conectividad entre empresas de las diferentes regiones. Es decir, en la economía global actual, en la que el mundo que vivimos permite tener, esa red de cables permite tener líneas de suministro largas, líneas de suministro coordinadas, en las que las cadenas de montaje siguen un proceso a través de diferentes regiones hasta que llegan hasta el cliente final, ¿no? Y sin la interconexión que permiten esos cables, pues las largas cadenas de producción de la actualidad dejarían de estar operativas, no tendrían sentido. Así que es lógico que el transporte de la información por cable siga también ese mismo camino que sigue el transporte de mercancías por mar, ¿no? Eso es. Pero deja que te dé más datos, porque yo creo que este tema es súper interesante. La red de cables mundial tiene unos 40.000 kilómetros y da la vuelta a la Tierra. La región más interconectada por vía terrestre es Europa, seguida de Norteamérica y, por último, Asia-Pacífico. África, Oceanía y Sudamérica están no también integradas dentro, ¿vale?, de la red global de cable. Por ejemplo, entre África y Sudamérica solo hay 2 cables y uno de ellos es propiedad de Anglocom, que es una empresa angoleña, y el otro que une Camerún con Brasil en Santos, donde hay un puerto enorme, por cierto. Eso lo controla China. Entonces, puntos clave, yo creo, para retener como inversores, que estamos dando muchos datos. Te diría 4. El primero, la puerta digital al núcleo Indo-Pacífico de información procedente del núcleo Euromediterráneo, Oriente Próximo y África, que sería Mumbai. Mumbai controla 11 de los 14 cables que conectan el Indo-Pacífico con el resto del mundo hacia el oeste. El segundo, en nuestro núcleo Euromediterráneo, tenemos puntos críticos en Marsella, el canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb, un poquito más lejos. El tercero en Asia, Mumbai, Singapur, la joya geopolítica del mundo, por eso es una ciudad-estado, Hong Kong, Macao, Maruyama y Shima, en Japón. Y el cuarto, te diría, el cuarto punto clave que debemos retener para inversores en el núcleo norteamericano, que tenemos Hawái, Nueva York, Nueva Jersey y Denver. Y en su área de influencia tenemos la entrada por Brasil en Fortaleza y Santos con el resto del mundo. Todos los nodos anteriores están controlados por estados fuertes. Bueno, todos menos la zona que va desde el canal de Suez hasta el Golfo de Adén, pasando por Mar Rojo, Golfo Arábigo y Cuerno de África, que por ahí es donde va el cable Marsella-Mumbai. Así que la conexión entre el núcleo euromediterráneo y el Indo-Pacífico es vulnerable en esa zona. Sí, que por cierto es zona de piratería, ¿no? Es muy curioso, sí. Y otra cosa, supongo que la entrada o sea, que la entrada a Europa sea por Marsella, esto le tiene que dar mucho poder, ¿no? Capacidad de influencia, por lo menos, a Francia, ¿no? 100%. Por eso hay que tenerlo en cuenta en la geopolítica para inversores. Y respecto a China, porque no has dicho nada de China.
Bueno, es que es muy curioso porque China está mal conectada. Hacia el oeste se topa con India, aunque tiene 3 cables que pasan por Indonesia, bastante hostil. Hacia el este se topa con Hawái y Estados Unidos. La gran alternativa es desarrollar la conexión terrestre hacia Europa a través de Rusia hasta el nodo ruso de cable en Europa, que está en Ekaterimburgo, donde no sé si que sabes que mataron al último zar y su familia. Como curiosidad histórica, que sé que te encanta. Sí, es una curiosidad un poco tétrica, pero sí, es la que te iba a decir, ¿no? Que ahí mataron a Nicolás II, ¿verdad? Justo. Y bueno, para terminar, unos datos técnicos que atrapan a los cables en las características geográficas, que aunque no me voy a meter en la tecnología de los cables submarinos, que es súper compleja, pero sí debemos comentar que cada 100 kilómetros es necesario poner un repetidor. Este repetidor lo que va a hacer es dar impulso a la transmisión de los datos hasta el siguiente repetidor. Entonces, también, además, es necesario tener centros de control, superordenadores, servidores y estaciones de desembarco que ordenen para el trasiego de datos. Todos estos puntos son de interés estratégico. Otro concepto que también me parece interesante que señalemos es que cada 25 años toda esta infraestructura se queda absolutamente obsoleta. Entonces, a medida que la velocidad de la revolución tecnológica se incrementa, el ritmo de obsolescencia será superior. Así que, pues estos puntos estratégicos pueden cambiar. Con todas estas referencias yo creo que podemos tener una buena base, ¿no?, para entender cómo funcionan los cables y aplicar en la geopolítica para inversores todas estas cuestiones que tienen que ver con el transporte de información. Importantísimo. Y ahora deberíamos hablar del transporte de energía, ¿verdad? Sí, pero eso te toca a ti, que yo ya estoy sin aire. Bueno, pues antes de empezar con cuestiones de energía y recursos básicos, me gustaría hacer una aclaración que aprendí hace muchos años cuando empecé a estudiarlos. Y es que el quid en estos sectores, por sorprendente que pueda parecer, no es tanto descubrir un yacimiento y explotarlo, que ya es un desafío, sino solucionar los sucesivos desafíos logísticos que se plantean a su alrededor. Lo dicho de otra forma, ¿es importante encontrar un recurso y tener acceso a ese recurso? Sí, pero es que también es muy importante, incluso más importante, cómo llevas ese recurso desde el yacimiento hasta el punto de refino y después hasta el consumidor de manera rápida, barata y segura. O sea que las redes logísticas, muchas de ellas dentro del cinturón dorado, otras no, son clave en estos dos sectores, aunque pensemos en ellos como algo tan estático como una mina, ¿vale? Este es el punto de partida sobre el que vamos a construir. Bueno, eso dice mucho de las aptitudes, ¿no?, que debería tener el CEO de una de estas compañías. Totalmente. Quiero decir que el sector de los recursos básicos, tanto minería como petróleo y gas, debido a los problemas logísticos y las sensibilidades políticas que plantean, pues necesitan directivos creativos, ¿no? Pues es una de las primeras cosas que tienes que mirar si quieres invertir en este sector, y es una de las primeras cosas que se aprenden al investigar la historia de estos sectores, que hay muchos libros escritos sobre los inicios del sector petrolero en Estados Unidos, por ejemplo, y son auténticas historias de aventuras. Es una mezcla entre libros de piratas, de cowboys y, por qué no decirlo, de gángsters. O sea, me estoy refiriendo a los orígenes, ¿vale? A los orígenes del sector. Ahora, pues puede ser otra cosa. Pero esa necesidad de creatividad, esa necesidad de imaginación, a lo mejor jugando un poco ahí al borde, sigue siendo la misma, ¿no? Con eso que acabas de decir, como que me han dado ganas de leer, y siempre nos gusta hablar de bibliografía. Entonces, ¿qué libros nos puedes recomendar?
Pues bueno, hay mucho, como digo, hay mucho escrito sobre estos libros. Para mí la Biblia o las Biblias que te cambian el chip de la cabeza en estos sectores son los libros de Daniel Yergin sobre el sector energético, que son 3. El primero es The Price, The Big Quest for Oil, Money and Power, que está escrito en 2009, que es fantástico. Luego tenemos The Quest, Energy, Security and the Remaking of Modern World, de 2012. Y luego el último, que se llama The New Map, Energy, Climate and the Clash of Nations, este es de 2021. Que, por cierto, que es una auténtica faena que no estén disponibles en español. Yo digo, por si alguien se dedica a este negocio editorial, pues ahí tiene... Vamos, yo por supuesto le voy a comprar un montón de ejemplares para regalar. Y luego, más recientemente, y disponibles en español, aunque yo creo que los mejores son los de Yergin, tenemos El mundo está en venta, de Javier Blas y Jack Farchi. Y por último, una lectura que es una novela de aventuras que se llama El rey del petróleo, que cuenta la vida de Mark Rich, que es el fundador de Glencore, que es difícil de encontrar en español, pero existe. La vida de este tipo es impresionante y yo he tenido la suerte, por cierto, de conocer a un muy buen amigo mío que durante una semana, por circunstancias de la vida, fue el chofer de este señor. Y bueno, hay muchas cosas que dice que no me quiere contar, pero hay otras que me cuenta y que vamos, son increíbles. Y bueno, y luego ya también pensando en crear el marco de geopolítica para inversores, no olvidemos los 3 libros que recomendamos en el primer episodio de esta saga, ¿no? El del Mundo convulso, de Francisco García Campa, Por un pedazo de tierra, de Yago Rodríguez, y Las fuerzas que mueven el mundo, del Nuevo orden mundial, ¿no? Estos son 3 libros a nivel didáctico y generalista para todos los públicos que hablan de estos temas también. Perfecto, pues bueno, vamos a volver a ese marco de geopolítica para inversores, y estabas hablando de los retos logísticos del sector y del gas, del sector del gas y del petróleo, ¿no? Eso es. Bueno, pues respecto al gas y al crudo, para entender este tema logístico, un par de cuestiones. Empezando por el gas, es mucho más barato mover gas por un gaseoducto a alta presión en distancias cortas y por tanques de gas natural licuado a distancias largas, ¿vale? En el caso del crudo es diferente, es mucho más barato moverlo con tankers que por oleoductos. Y en total existen, no está claro, pues entre 1,5 millones, 1,9 millones de kilómetros de oleoductos y gaseoductos por todo el mundo, de los que aproximadamente 500.000 son oleoductos. El resto son gaseoductos, que, como digo, es más económico mover por ahí el gas en distancias cortas, ¿no? Esto quiere decir que la geopolítica del crudo es mucho más marítima, ¿vale? Y actualmente, ya cuando decimos esto, tienen que venir a la cabeza las rutas, los estrechos, los canales, la localización de las flotas de Estados Unidos. Ahora está en prensa, vamos, todo el rato, ¿no? El estrecho de Hormuz y los barcos. Bueno, pues responde a esta lógica marítima del transporte de crudo. Mientras que la geopolítica del gas es más terrestre, ¿vale? Es verdad que van en barco hasta el hub más próximo y cuanto antes intentan meterlo dentro del tubo por esos motivos económicos, ¿vale? Ya vamos poniendo pequeños conceptos que nos ayudan a entender este mundo de geopolítica para inversores. Centrándonos en el crudo, hay una lógica en el mapa de su geopolítica que une a países productores con el refino, con el consumo, ¿vale? Y vamos a ver que si una búsqueda rápida en Internet nos enseña que los 3 principales productores, que son los 3 más grandes con diferencia, son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí. Luego viene Canadá, y yo diría que, bueno, pues con esos 4 tenemos a la mayor parte de producción, ¿vale? Así relevante a nivel país. Ahora, en refino, a la cabeza está Estados Unidos, pero después ya vienen cambios que son interesantes, porque después aparece China,
Aparece Rusia, que también es un gran productor, y aparece India. Y luego, respecto al consumo, el orden también es importante, porque a la cabeza está Estados Unidos y China, y luego ya India y Arabia Saudí. ¿Qué pasa en esta geopolítica del petróleo? Pues que Estados Unidos no solo es autosuficiente, sino que desde el año 2020 es exportador neto de petróleo, aunque si nos fijamos en las estadísticas sigue importando ciertos tipos de crudo de Canadá y de México por cuestiones de calidad y para mantener ciertas líneas logísticas. Estados Unidos es autosuficiente y sin embargo China el año pasado importó cerca del 75% de su consumo. ¿Y de dónde lo trajo? Pues ¿de dónde lo llevó a China? Pues lo llevó fundamentalmente desde Rusia, Arabia Saudí, Malasia e Irak principalmente. De Irán y Venezuela es un poco más difícil estimar con exactitud, los datos son más opacos, pero digamos que representarán entre un 10 y un 15% de las importaciones como mucho, ¿no? Y sobre todo de Irán principalmente. Estamos viendo esa geopolítica del petróleo China, ¿vale? Y en esa geopolítica del petróleo China, Rusia juega un papel fundamental porque representa en torno al 20%, un poco menos del 20% importado del crudo importado que consume China, que aproximadamente algo más de la mitad le llega por mar, saliendo del puerto de Kozmino, que por cierto está cerca de Vladivostok, que es uno de los 3 grandes puertos de la Armada rusa. O sea, aquí todo el mundo juega con las mismas reglas, ¿vale? Y algo menos de la mitad le llega por tierra, por el oleoducto Skvorodino-Dakin. Y si unimos este mapa de suministros de China con lo que dijimos en episodios anteriores, veremos que cerca del 80% del crudo importado por China pasa por el estrecho de Malaca, una zona, un punto importantísimo para entender la geopolítica mundial. Y con esto ya hemos visto las rutas y puntos de estrangulamiento de las importaciones del petróleo de China, que es muy importante en el pulso mundial actual. Pero no nos engañemos, el petróleo representa solamente el 20% del mix energético de China. Lo que más pesa es el carbón, que es casi el 60% de su mix energético. Y China se autoabastece al 90% de su consumo de carbón. Y el resto le llega por Indonesia a través del mar de China. O sea, fíjate, si todos estos datos no solo son relevantes para nosotros como inversores, por dibujar las líneas de suministro a través de los mapas, sino porque además nos ayudan a entender la composición de cada una de las 2 grandes economías del mundo. O sea, me explico. Si analizamos el mix de Estados Unidos, vemos que su economía está centrada en combustibles fósiles en casi un 80%, lo dijimos antes, ¿no? Que Estados Unidos es autosuficiente. Tiene un petróleo pues, muy volcado en el transporte y el gas en la generación eléctrica. Tiene sentido, ¿no? Si vemos su autoabastecimiento. Por otro lado, la economía china es eminentemente carboncéntrica, ¿no? Volcada en su industria pesada, la generación eléctrica y los sistemas de calefacción. O sea, China está intentando rebajar esta dependencia del carbón con el desarrollo de los renovables, pero que no llega al 10% de su mix, o sea que será un proceso muy largo, ¿vale? ¿Y sobre el gas? Pues la geopolítica del gas, como decía antes, es tan terrestre como los gaseoductos que lo mueven, y aquí Rusia juega un papel esencial porque de ella salen los 3 tubos más importantes del mundo. Uno que va a Europa Central, otro que va a China y otro que va a Alemania. Ojo. Y en Internet es muy fácil encontrar un mapa mundi de gaseoductos y las conclusiones son muy sencillas de ver, ¿no? En Estados Unidos
Claro, como el gas tiene mucha importancia en su mix, pues veremos una red de tubos muy densa, ¿no? En Europa exactamente igual. En Latam la densidad cae bastante y en África pues podemos decir que es prácticamente nula. Y luego en Asia y Australia hay grandes vacíos, pero claro, esto depende mucho de las zonas con densidad de población, claro, o sea, y del mix. Por ejemplo, en Japón, que tiene mucha densidad y que el gas está por encima del 20% de su consumo energético, pues necesita transportarlo por mar, es una isla, y por eso hay un montón de plantas de regasificación a las que llegan los buques de gas natural licuado y para introducir su carga en el sistema gasista japonés. Entonces, lo importante es que cuando empecemos a unir todas estas piezas para tener un marco geopolítico y económico que nos permita entender el mundo en el que vivimos, tenemos que ver cómo encajan todas estas piezas entre sí, ¿no? Tenemos que ir desde los puntos de origen de los recursos, sus zonas de consumo y las rutas que emplean para llegar. Y todo ello relacionado con el uso final de cada recurso y relacionándolo con el modelo económico de cada región o país, porque todo está absolutamente relacionado, todo tiene un porqué. ¿Suena complejo? Sí. Pero bueno, creo que estamos construyendo la forma, por lo menos en la que estamos construyendo este gran Lego, pues al final es menos complicado en realidad, ¿no? Ni siquiera si metemos en la ecuación el mapa de recursos mineros, ¿no? Sí, exacto, porque tiene similitudes. El primer concepto, la logística lo es todo, ya lo hemos hablado. Segundo concepto, el acceso a los recursos es esencial para que ese organismo vivo llamado Estado, que decíamos en el otro episodio, pueda sobrevivir. Estos recursos como si fueran sus nutrientes, ¿no? En épocas de paz, para entender la geopolítica de los recursos, en épocas de paz basta con que un Estado obtenga lo que necesita para seguir funcionando, pero en épocas de guerra, además de eso, es importante impedir que los enemigos tengan acceso a esos recursos que necesitan, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo que marcó la estrategia de las grandes potencias, unas para conseguir recursos y otras para evitar que los consiguieran, ¿no? Tercer concepto, muy fácil, buscar en Internet un mapa para localizar los principales países productores de minerales importantes, ¿no? Aquí podemos decir algunos muy, muy relevantes. Por ejemplo, el 24% del cobre sale de Chile, litio, pues el 43% sale de Australia, níquel, la mitad de Indonesia, cobalto, 2/3 de República Democrática del Congo. Ojo, que hablamos el otro día que esto era un espacio de fricción entre dos núcleos donde pugnan potencias. Bueno, pues ya vemos también otros motivos, ¿no? Grafito, el 80% de China. Tierras raras, pues prácticamente 2/3 de China. O sea que al final el ejercicio con los recursos minerales es muy parecido a lo que hicimos antes con el petróleo y el gas. Por lo menos para tener ese esquema mental básico, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay que meter un factor también adicional que es muy relevante. El refino, ¿no? Exacto, el refino. O sea, hay que refinar esos minerales para poder usarlos. Y aquí es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos. Y es que, ¿saben ustedes qué país es el principal refinador de casi todo? China. China, efectivamente. China es el líder mundial indiscutible en el refinado de minerales estratégicos, en concreto de 20 minerales estratégicos. Es el principal refinador de 19. Y eso, claro, le da muchísimo poder de negociación sobre los países incluso con yacimientos, ¿no? Que China no tenga esos yacimientos, porque esos recursos tienen que pasar por el refino chino. Y es que los chinos llevan invirtiendo en capacidad de refino
pues desde los años 80. Aquí vamos a emplear nuestra lógica de inversores. Esto es una actividad súper intensiva en capital. Hay que meter muchísima pasta para que funcione. Y los chinos llevan 40 años metiéndosela. Y ya tienen el mayor know-how, la mayor economía de escala del mundo y además están dispuestos a asumir el coste ecológico. Así que todo ello les ha servido para, sin ser el principal productor mundial de este tipo de recursos, pues sí tener un papel vital dentro de la geopolítica de los recursos. Y fíjate qué equilibrio más interesante se crea. Porque tenemos los países productores que están repartidos por todo el mundo. Luego, las rutas marítimas por las que pasen esos recursos y los puntos estratégicos dentro del cinturón dorado los controla Occidente, Estados Unidos y su órbita. Y el refino lo controla China. O sea que hay veces que uno piensa en esta estructura y en vez de competición, al final hay una cierta armonía, ¿no? Porque todos se necesitan a todos, nadie controla todo el proceso y por tanto hay en esas relaciones existe una cierta simetría entre bloques o simetría de poder, ¿no? O sea, que China te amenaza con cortar el suministro de tierras raras, pues venga, pues entonces Estados Unidos te amenaza cortando el bloque de las rutas marítimas. Estados Unidos te amenaza con el corte de rutas marítimas, pues China te responde con el embargo de tierras raras. Y al final todo sigue girando, ¿no? Sin que la sangre llegue al río, ¿no? Eso es lo que tiene la dependencia mutua y también la capacidad para hacerte daño mutuamente, ¿no? Que dice, bueno, pues que la sangre no llegue al río. Y ver este equilibrio, aunque el otro día pusimos a parir al modelo liberal, creo que ver este equilibrio es muy importante para un inversor global. Aunque faltaría un último elemento para terminar con todo este marco conceptual que hemos desarrollado en estos 3 episodios, que son las ciudades. Exacto, porque la urbanización ha sido el gran proceso que ha dirigido al mundo en los últimos 200 años. Las ciudades representan el 56% de la población mundial. En 2050 se estima que alcanzará al 70% y en ellas se genera más del 80% del PIB mundial. Las ciudades se han convertido en los factores que determinan la distribución del poder y el valor estratégico que ofrecen los distintos territorios a quienes los controlan. Son, por así decirlo, el núcleo de los núcleos y por eso suponen una capa esencial de nuestro modelo. Y junto a la urbanización hay otro proceso importantísimo con implicaciones muy relevantes para los inversores y me refiero a la litorización, que significa pues, que las ciudades que más afluencia de población han atraído son las costeras. Y bueno, en cualquier caso, más del 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Fíjate, en el caso de China, que estamos hablando tanto, yo les invito a que pongan en Google, busquen en Google línea de Hu, H-U escrito, ¿vale? Esta es una línea imaginaria que divide China en 2 partes. En la parte más al este, pues queda el 40% del territorio aproximadamente, es la parte más cercana a la costa, y el 60% del territorio, por lo tanto, se queda al oeste de la línea, ¿no? hacia el interior. Bueno, pues en ese 40% de territorio más cercano a la costa se concentra casi el 95% de su población, ¿no? Y en términos de riqueza la diferencia también es muy llamativa, con las principales provincias ricas más cerca de la costa y las más pobres pues más cerca más en el interior, ¿no? Claro, por eso es importante entender cómo encajan las ciudades dentro de nuestro marco conceptual, ¿no? Y tener las claves para analizar una ciudad. Ahora, cuando cojamos un mapa y pensemos en una ciudad, lo primero que haremos es ver si está en la costa, está en el interior y si tiene un puerto importante, ¿no? Un puerto que situaremos dentro del cinturón dorado para ver si está en una buena ruta marítima o controlando un estrecho o un canal.
Y lógicamente, si ese es el caso, pues va a atraer población. Lo que va a hacer es, bueno, pues incrementar el valor de la ciudad para el Estado y va a proyectar la influencia de quien la controla a través del mar. Las grandes ciudades costeras, desde este punto de vista, son los núcleos de los núcleos, pero también conectores que influyen muchísimo en todas las interacciones económicas, políticas y sociales entre potencias. Entonces, como inversores debemos preguntarnos ¿qué conecta esta ciudad concreta, ¿no? ¿Qué conecta una ciudad concreta? En algunos casos, por ejemplo, como Dubái, veremos que tiene uno de los puertos más grandes del mundo y uno de los aeropuertos también más grandes del mundo porque conecta África, Europa y Asia. Otro ejemplo, pues Estambul. Estambul conecta el Mar Negro, el Mediterráneo y controla las conexiones terrestres entre Oriente y Occidente. Entonces, bueno, pues son ciudades importantísimas que no solo influyen a sectores muy amplios del cinturón dorado, sino que también les afecta, ¿no? Y hay, sin embargo, otras ciudades que afectan a segmentos pues, más específicos. Podríamos poner el ejemplo de Tánger. Tánger es una ciudad estratégica en la ruta marítima entre África y Europa, en el eje norte-sur, pero sin embargo su impacto es cero en tráfico aéreo, en las conexiones terrestres entre Europa y África o en el tráfico naval entre América y el Mediterráneo. Entonces, bueno, pues son otro tipo de ciudades que tienen un segundo orden de importancia. Y luego podríamos ver otra categoría, digamos, que son ciudades que están súper especializadas o que tienen una importancia en la proyección de poder de las potencias muy específica. Y vamos a poner como ejemplo Londres. Londres es un centro financiero mundial que da un enorme poder a Gran Bretaña. Entonces, pues estaría en esta tercera categoría, digamos. Otros ejemplos que podemos poner: Sebastopol o San Diego. Son ciudades que albergan flotas de la Armada rusa o de la US Navy, y estas ciudades, sin controlar segmentos específicos del cinturón, pues sí tienen una influencia geopolítica clara, ¿no? Que también debemos considerar. Por último, también tendríamos unas ciudades que es interesante porque tienen importancia psicológica y que también hay que considerar, ¿no? Como podría ser la Meca, el Vaticano, Jerusalén, Nueva York. Al final son ciudades que son símbolos y eso también tiene su valor y su encaje dentro de nuestro modelo. Sin duda. Al final las ciudades son, digamos, la última pieza de nuestro rompecabezas geopolítico y en cierta forma hacen que todas las demás encajen, ¿no? Pues Pepe, hemos terminado ya de explicar este marco de geopolítica para inversores a lo largo de 3 episodios, pues muy densos, con mucha información, pero que yo creo que muy, bueno, pues muy completos e interesantes. Así que no sé si nos podrías hacer un pequeño resumen, como hemos hecho en los otros episodios, y así nuestros nuestros oyentes, pues pueden tener una visión más general. Sí, claro que sí. O sea, empezamos el primer episodio advirtiendo que no íbamos a hablar de actualidad. No hemos hablado de actualidad, aunque la geopolítica ahora es actualidad pura en este primer trimestre prácticamente de 2026. Pero creo que hemos dado el marco y hemos dado las herramientas para que cualquier persona que nunca había pensado en esto de la geopolítica pueda analizar, pueda entender por sí mismo todas estas cuestiones de actualidad que están apareciendo en 2026, ¿no? Por eso decíamos que no íbamos a dar respuestas a las grandes preguntas que están surgiendo ahora, pero sí vamos a dar las herramientas necesarias para que cada uno pueda llegar a sus propias respuestas de las preguntas que hemos visto en 2026 y también de las preguntas que van a venir los próximos años, las próximas décadas, porque no debemos tener ninguna duda que vendrán, ¿no? Pues eso como punto de partida para esta conclusión. Luego en el primer episodio dimos unas indicaciones teóricas
son necesarias para tener una base conceptual sólida. Dijimos que la geopolítica estudia esa influencia de la geografía, cómo influye, cómo condiciona, cómo determina el proceso político de un Estado. Y además dijimos que en la actualidad tenemos que considerar a otros actores secundarios muy importantes en el mapa geopolítico actual. Son las grandes empresas multinacionales, instituciones, organismos, ONGs, etcétera. Evidentemente esto hace que el análisis sea cada vez más complejo, pero bueno, pues con estos bueyes hay que arar, ¿no? También dijimos que la geopolítica va de poder, entendiendo poder como la capacidad de un actor de forzar a otro a que haga cosas que no quiere hacer, ¿vale? Y ese poder se manifiesta o se materializa a través de miles de pequeñas interactuaciones de todo tipo, económicas, políticas, culturales, personales, que cada día ocurren entre los distintos actores geopolíticos, ¿no? Y la potencia más poderosa es la que establece los términos de esas interactuaciones, por supuesto a mayor gloria personal y a menor gloria de los rivales. Esos son los dos grandes pilares, digamos, teóricos que vimos en el primer episodio. Y luego en el segundo y el tercer episodio lo que hicimos fue localizar en los mapas cómo, o mejor dicho, dónde se materializan puntos críticos, puntos esenciales de todas esas miles de interacciones que decía antes entre Estados. En otras palabras, desarrollamos el componente geo de la geopolítica. Y aquí es donde voy a estructurar un poco más el modelo mental de geopolítica para inversores que les proponemos, porque si se han fijado a lo largo de estos dos últimos episodios, nuestro modelo tiene, digamos, tres capas, tiene tres niveles de análisis diferente. Un nivel superior, que es el nivel macro, un nivel intermedio, un nivel meso y un nivel más pequeño, que es el nivel micro. A nivel macro hicimos, lo hizo Marta, lo hizo genial, una gran división del mundo. Es decir, cogimos un mapa mundi y diferenciamos grandes zonas del planeta, dividiéndolas entre los núcleos, que vimos que eran 5, donde se concentra el 80% de la población y prácticamente toda la riqueza del mundo. Señalamos los vacíos o las barreras que separan esos núcleos y localizamos las zonas de fricción o los pasillos donde las potencias de cada núcleo chocan y se enfrentan las unas con las otras, pues, muchas veces de manera violenta y muchas veces de manera pues casi continua a lo largo de la historia. Entonces ya a partir de ahora, cuando cojamos un mapa, ya no vamos a ver países pintados de diferentes colorinos, simplemente, como pasaba en el cole, sino que ahora vamos a ver ahí en relieve, casi en 3D, esas diferentes zonas que a su vez tienen significados geopolíticos diferentes. Es decir, que esa mirada al mapa ahora ya va a tener un sentido, nos va a permitir interpretar lo que realmente significa un mapa. Eso a nivel macro, esos 5 núcleos, barreras, zonas de fricción. Luego pasamos a un nivel meso, ese nivel intermedio, en el que nos centramos en las conexiones entre los núcleos. Y vimos que el protagonista, la gran conexión mundial, es lo que llamamos el cinturón dorado, que es esa ruta, esa banda imaginaria que recorre el mundo de este a oeste y de oeste a este, por el que circulan la mayor parte de las interactuaciones que dijimos antes entre potencias. Dentro de ese cinturón localizamos puntos estratégicos clave que dan poder a quienes los controlan. Hablamos de los estrechos, de canales, de puertos, de aeropuertos, para explicar y para entender cómo se mueven las mercancías y cómo se mueven las personas alrededor o a lo largo de ese cinturón. Pero nos fijamos también en los satélites y en la red de cables submarinos para ver cómo se mueve la información
a través del cinturón y vimos que, aunque lo que transmite es información, que es un intangible, siguen la red de cables y satélites, siguen principios muy físicos, muy materiales, que nos permiten aplicar sobre ellos también las mismas reflexiones de geopolítica que un estrecho o un canal en términos de transporte de mercancías o de personas. Y por último, hicimos un mapa de fuentes de recursos energéticos y minerales, lugares de consumo y centros de refino para entender cómo se mueven los nutrientes, por así llamarlos, o recursos que necesitan los estados, que necesitan las potencias para funcionar. Entonces, ese nivel intermedio, ese nivel meso, nos sirve para dibujar una red de todo tipo de interactuaciones mundiales por las que las potencias tratan de controlar, al menos en parte, para afianzar incrementar su poder, ¿no? Y localizamos además esos nodos importantes, esos puntos estratégicos que permiten controlar grandes segmentos de esta red. Y por último, llegamos a un nivel micro, que es el nivel donde están las ciudades. Las ciudades que son, como decía Marta, los núcleos de los núcleos, que albergan 56% de la población mundial, 80% de la riqueza y que en su mayoría las más importantes están a 100 kilómetros, las más dinámicas están a 100 kilómetros de las costas. Esto teniendo en cuenta la talasocracia que impone la geografía marítima del Cinturón Dorado, pues ya es perfectamente comprensible por todos nosotros, ¿no? Todo tiene que encajar. O sea, con estos 3 niveles de análisis de nuestro modelo, yo creo que una vez que los interiorizamos, una vez que los dibujamos en un mapa y que los podemos ver y que cuando leemos una noticia o vemos cualquier cosa que está pasando en el mundo nos permite localizarlo y relacionarlo con todos los demás elementos, creo que ya nos va a permitir por lo menos entender, por lo menos dar un orden de jerarquía a todas las cosas geopolíticas, todos los acontecimientos geopolíticos que ocurren en el mundo. ¿Por qué? Pues porque cuanto más cercano esté un acontecimiento, cuanto más cercano esté el cinturón dorado, pues más importancia tiene. Pues ahora la importancia geopolítica que tiene todo lo que está pasando cerca del estrecho de Hormuz en Irán, pues en la zona de Irán, pues ya nos podemos imaginar por qué es y ya lo podemos entender. Esto es una cuestión de importancia clave. Entonces, para nosotros, lo importante es que vean este modelo como una especie de esqueleto, de perchero, del que pueden ir colgando los temas geopolíticos de manera ordenada y que permiten hacer un retrato global de lo que pasa en el mundo de una manera comprensible. Pepe, y como inversores, ¿qué? O sea, ¿cómo podríamos utilizar este modelo? Sí, esa es la cuestión. O sea, personalmente me parece muy complicado generar alfa empleando como única herramienta o como herramienta principal pensamiento geopolítico. Nosotros en Bestinver no lo hacemos. Nosotros somos inversores en valor, así que tratamos de generar rentabilidad pensando solamente pues, en las dos grandes palancas que mueven la rentabilidad de una inversión. Hemos explicado hasta la saciedad, que es primero el desempeño del negocio, el desempeño de los negocios y segundo la valoración de las acciones, ¿no? En caso de la renta variable. Y el análisis de estas dos palancas pues es eminentemente financiero, eminentemente empresarial. Tenemos horas de contenidos en nuestros webinars, en nuestros podcasts sobre esto. Pero claro, una vez hecho esta advertencia, también estoy convencido de que este modelo geopolítico nos puede ayudar en dos aspectos. Primero porque nos va
porque explica, nos va a ayudar a entender cómo funciona el mundo en el que invertimos, cómo funciona el mundo en el que arriesgamos nuestro capital. Y segundo, porque nos permite situar a una empresa, a un sector o a toda una cadena dentro del cinturón dorado. Y nos puede ayudar a hacernos preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo se sitúan las interacciones de poder entre dos potencias? ¿Cómo le afectan a nuestras inversiones, a nuestras compañías? ¿Cómo les afectan las interacciones económicas, políticas y culturales entre las potencias? ¿Por qué canales se mueven esas interacciones? Si nuestras empresas están cerca de esos canales, pueden ser favorables, pueden tener algún problema. Y esto creo que nos aporta una visión adicional y complementaria al enfoque estrictamente financiero, empresarial, del desempeño de un negocio y la valoración de las acciones, ¿no? O sea, al final no son más que nuevas herramientas para pensar y replantear nuestros análisis desde una óptica, digamos, más complementaria o más completa. Perfecto. Pues Pepe, aquí terminamos esta primera trilogía dedicada a los fundamentos de la geopolítica para inversores. Y bueno, digo primera trilogía porque te recuerdo que nos hemos comprometido a hacer un episodio dedicado a la guerra económica y a las sanciones entre países. Bueno, al menos uno. No me olvido. Y además que este es un contenido también muy complementario al modelo geopolítico, así que tenemos que hacerlo y vamos, estoy encantado. Perfecto. Pues nada, espero que les haya parecido interesante y les emplazo al próximo episodio de Valor con B. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.